Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. ¿No crees que me veo deliciosa? ¿Qué quieres decir con eso? Mi pregunta fue respondida inmediatamente por la pequeña niña mordisqueándome la oreja. Mis manos sobre el piano se congelaron, mi cuerpo temblaba y sentía cientos de mariposas en el estómago. Su voz baja y linda susurró cerca de mi oído, algo como esto. Ese viejo sentimiento había vuelto. Miré a Juan Viva que dormía y me daba la espalda. Había estado distraída desde esa noche y hasta el presente. El toque en mi oído y esa voz baja y suave todavía resonaba en mi oído. Eran las 2 a.m., pero todavía estaba despierta. Escuché el ronquido bajo de Juan Viva, así que me acerqué a ella. Ahora estaba cerca de su espalda y el olor de su shampoo tocaba suavemente mi nariz todo el tiempo. Intenté asegurarme de que realmente estuviera durmiendo, así que la llamé. Juan, Juan Viva. La pequeña niña no se había movido ni un centímetro. Supuse que estaba en un sueño profundo. Me acerqué a ella lo suficiente como para que la punta de mi nariz tocara su cabello. Olía bien. Estaba en la naturaleza humana que siempre quisiéramos más. Sentí que necesitaba más que su cabello. Me acerqué a ella hasta que mi nariz estaba detrás de su cuello. El olor a talco para bebés y este shampoo me pusieron sensible. Mi conciencia no se encontraba por ningún lado. Mis manos se movieron para tocar su cintura y lentamente se movieron debajo de su camisa. Sentí su piel suave y tersa. Moví mi mano suavemente hacia arriba y hacia abajo, siguiendo el ritmo de su respiración. Mis piernas comenzaron a envolver las de ella como una serpiente que intenta agarrar a su presa. ¿Sería mejor si estuviera despierta? Shh. ¿Qué diablos estaba haciendo? Sonaba como si estuviera hablando dormida. Me congelé de miedo y rápidamente saqué mis manos como si hubiera tocado algo tan. Sentí que mi cuerpo estaba tan. Esto fue una locura. ¿Cómo llegué tan lejos? Intenté alejar mi pierna de ella, pero Juan Viva rápidamente se giró para mirarme. Ella me abrazó tan fuerte. Juan, la pequeña niña se acercó a mí y me abrazó fuerte. Su cabeza descansaba entre mi pecho como si fuera el lugar más cómodo. Me quedé así sin moverme. Se sintió como un tormento. Eso no funcionaría. No podría pasar más noches así. Si se enterara podrían expulsarme de ahí. Tenía que cambiar de dormitorio. Parece que no has dormido lo suficiente. Me despierto a las 6 a.m. Juan Viva se despertaba a la misma de siempre, a las 4 a.m. Realmente no había dormido en toda la noche, pero sería demasiado obvio despertarme a la misma hora que ella. Así que seguí dando vueltas en la cama durante 2 horas más y bajé para ver las noticias de la mañana en el sofá. Te mueves mucho mientras duermes, ¿de verdad? Juan Viva pareció sorprendida. ¿Te molesté? Sí, me molestaste mucho. En realidad no. Estaba pensando en mudarme abajo. Lo dije con decisión firme. La pequeña niña me miró triste. ¿Por qué te alejas de mí? No tenía excusa para eso, pero ya me había decidido. Si continuaba durmiendo así, seguramente pasaría algo más. Empiezo mi trabajo hoy. Seguía hablando con ella a pesar de que todavía estaba enojada conmigo. Empiezo a tocar el piano de 6 a 10 de la noche. Puede que cuando vuelva ya estés en la cama. Y esa fue su respuesta. Últimamente hacía pucheros a menudo. Continué viendo la televisión y tomando un sorbo de café en silencio. La pequeña niña me miró y suspiró. Era evidente que estaba quisquillosa. ¿Qué? Yo pregunté. Sabes que estoy molesta. ¿Por qué estás callada? Lo superarás. No, no es tan fácil. Casi me reía a carcajadas cuando la bella doctora hizo un puchero como una niña pequeña. Está bien, hablemos de ello cuando te calmes. Voy a darme una ducha. Subí las escaleras.
Después de 5 minutos, escuché que la puerta se cerraba de golpe. Fue más fuerte de lo habitual. Supuse que se había ido a trabajar. Supuse que era hora de usar mi nuevo teléfono. La noche anterior me enseñó a usar la aplicación verde. Dijo que era para mensajes de textos gratuitos con pegatinas de dibujos animados. Tenía que intentarlo. Sing a Song, pegatina. Le envié una pegatina de dibujos animados para burlarme de ella. 2 dedos de victoria sobre los ojos. El mensaje fue leído por el destinatario pero no respondió. Ella lo leyó pero no respondió. Sing a Song. No sé cómo compensarte. Leído. Ella todavía hizo un puchero. Sing a Song. Te amo. Funcionó. Desde que se leyó el mensaje, ella respondió. Doctora Guan. Tonta, incluso si era solo el alfabeto, me di cuenta de que estaba avergonzada. ¡Qué linda! Ahora ya no está enojada. Elegimos nuestro propio camino en la vida. Juan Viva era médico. Yo también tuve lo mío. Yo era músico. Nunca tuve un álbum propio, pero tocar música frente a otras personas era uno de mis sueños, y tenía que hacer eso hoy. No podía creer que el chico que hizo realidad mi sueño fuera el ex marido de Juan Viva. Fue un poco extraño, pero estaba bien con eso. Rómpete una pierna, muéstrame lo que tienes. ¿Por qué estás tan seguro de que puedo hacerlo? Ni siquiera me has oído tocar. Aquí estoy a punto de hacerlo. Eak me empujó hacia el piano de cola que estaba en medio del vestíbulo. Me dio el visto bueno. Todos te estaban esperando. Vamos, en realidad nadie me estaba esperando. Era el vestíbulo de un hotel. La mayoría de los invitados caminaba hacia la recepción, pero sí había gente ahí. Me sentí un poco nerviosa porque llevaba mucho tiempo sin hacer nada parecido. Habían pasado 13 años desde que hice una actuación en solitario. Respiré hondo y me senté en el lugar. Intenté concentrarme y puse mis dedos sobre las teclas. La magia estaba ahí. Desde que comencé la primera nota, luego la otra, seguida de las demás, mi entusiasmo había desaparecido y ahora estaba tan concentrada en ello. Ni siquiera me importaba si la gente lo escuchaba o no. Fue una sensación tan buena. Yo estaba tan feliz. Toqué la canción Marriage and More. Cuando terminó, toda la habitación quedó en silencio. Levanté la vista del piano y encontré a personas rodeándome y que me miraban. Los aplausos del primer invitado, seguidos por más y más personas, se escucharon. No fue como en un concierto, pero fue por admiración, especialmente por Eak. Caminó directamente hacia mí y sonrió feliz. Es como magia, tocas muy bien. Juan Viva no era nada exagerada. Eak me miró con admiración y sorpresa. Ahora me sentía consciente. La música era lo mejor que podía hacer, especialmente el piano. Gracias. Casi lloré cuando dije eso. Es una sensación tan buena. Lo hiciste genial. Genial, Plank. Eres tan buena. El chico guapo tomó mi mano y la estrechó felizmente. Estaba un poco incómoda, así que estaba a punto de retirar mi mano. De repente, una voz estalló con tristeza. ¡Suelta su mano! Reconocí esa familiar voz nasal baja, al igual que Eak. Soltó mi mano casi de inmediato. ¿Qué? El rostro de Juan Viva no parecía nada feliz. Eak caminó hacia su esposa, pero su orden firme lo detuvo. Vete, no te acerques más. Estás aquí. Estoy tan sorprendida. Estoy aquí para escuchar la música de Plank. Nos iremos ahora. Eres tan susceptible como siempre. Juan Viva dijo inexpresiva. Puedes tocar a cualquiera, pero no a Plank. No hice nada. Me impresionó. ¿Tienes que tocarla cuando estás impresionado? Eso explica por qué me engañaste. Juan, Eak parecía querer llorar, pero rápidamente se recuperó y le sonrió a su ex esposa.